Siguiendo con el análisis de este mapa étnico del mundo, y vamos a dirigirnos a África, que es un lugar inmenso que ya, bueno, por su alto crecimiento demográfico supera las 1.300 millones de personas. Hay grandes áreas que podemos diferenciar desde el vamos. Tenemos el norte de África, tenemos el área del Sahara, después más al sur el Sahel, el Cuerno de África, bueno, África Central, África del Sur, bueno, Madagascar. Bueno, hay distintas áreas en África, no es todo lo mismo, se diferencian bastante y también se influenciaron mutuamente. Vamos a empezar por el norte de África, con el que hay cierta continuidad, justamente con el Medio Oriente, podemos ver una continuidad étnica, religiosa, ¿no? En general. Este es un mapa étnico que toma en cuenta muchísimos factores. Tenemos un país como Egipto, en el cual podemos ver que está diferenciado en este color naranjita, el grupo egipcio como un grupo étnico, justamente, que ocupa casi todo el país. Y después tenemos otros grupos, con este naranja un poco más claro, estos parches que serían los coptos. Después también tenemos al sur los nubios, un grupo más de África subsahariana que se extiende en distintas partes del país, otros grupos africanos en el sureste. Después tenemos sudaneses en el sur y magrebíes en el oeste. Hay algunos detalles interesantes, como por ejemplo que hay todavía cristianos malquitas, que son de los primeros cristianos y sobreviven todavía en Egipto, esta cultura cristiana. Me parece muy interesante que siga existiendo. Después tenemos Libia, en el cual podemos ver una influencia del África subsahariana más importante. Recuerden que en verde están justamente los pueblos que son del África subsahariana. Ya la mayoría del país es magrebí, es decir, sí, son básicamente árabes del norte de África. Y vemos que hay grupos bereberes, que serán los habitantes anteriores a los árabes, que todavía en muchos lugares del norte de África están diferenciados, mantienen su idioma, su cultura propia. El panorama de Túnez y Argelia es muy similar. Nuevamente tenemos magrebíes y bereberes, que son muy importantes en Marruecos. Ahí son un grupo que ocupan gran parte del territorio nacional, mientras que en otros lugares no. Ya más al sur, en el área ya del Sahara, tenemos a los Tuareg. Este grupo también de lenguaje afroasiático se extiende por muchos países y va casi desde el norte de África hasta el África subsahariana. En realidad su límite sería el Sahel. Es un grupo importante, una cultura distintiva. No se nota mucho, pero acá también podemos diferenciar a la etnia de Mauritania, que ocuparía estas zonas, que no sería lo mismo que los árabes del norte de África. Hay una diferenciación lingüística y cultural. Ya si vamos más al sur, empieza el panorama un poco más complejo. El norte de África, dentro de todo, está bastante ordenado. Ya más al sur podemos ver parches. Y de hecho este mapa está simplificado. Los grupos étnicos son muchísimos, más de 1000. Son muchísimos grupos étnicos en África. Esto intenta agrupar a los grandes grupos étnicos. Para destacar están en este verde oscuro los nilotes, que son justamente una variedad de grupos, entre los que están los Nuer, los Dinka, por ejemplo, de Sudán del Sur, el país más nuevo del mundo, independizado en 2011, que se distinguen por su aspecto físico muy particular, son muy altos en general, tienen también la piel extremadamente oscura, son los que tienen la piel más oscura de toda África, se encuentra en esta zona de África. Después, muy cerquita de ahí, están justamente estas culturas cuyíticas o cuyitas, como los somalíes, los oromo, y otros más, principalmente en Somalia, que es un país extremadamente puro, por decirlo así, étnicamente. Y en Etiopía también, donde hay una gran cantidad de grupos cuyitas, que están junto a otros grupos africanos, ¿no? Como los tigrenses y otros, que se extienden hasta Egipto, que se diferencian de los cuyitas, tienen su propio idioma, su propia cultura. Podemos volver hacia el oeste justamente y vemos acá en Sudán que hay un grupo étnico sudanés. Bueno, claramente hay una continuidad entre todos estos grupos que están en naranja, que serían en general de habla árabe, islámicos. Los sudaneses son una mezcla de África subsahariana y del mundo árabe.
Y de hecho genéticamente mucha gente de Sudán, que se identifica como sudanés, de habla árabe, lo que sea, son genéticamente más cercanos a poblaciones del África subsahariana. Pero culturalmente son distintos, justamente hicieron un grupo étnico aparte. Después vamos más al oeste, tenemos Chad, donde tenemos otros grupos sudánicos, podemos llamarlo, que se extienden por otros lugares de África, y que justamente son distintos a los sudaneses en sí. Esto sí, el componente africano es predominante, a diferencia del otro lado donde el componente árabe es mucho más grande. Este lado es más grande el componente árabe, o más importante culturalmente en ese sentido. Después tenemos otros grupos, ya entrando ya sí en el África subsahariana, como por ejemplo, acá a grandes rasgos lo que hizo el autor del mapa fue unir todos estos grupos que están acá y que en realidad son parte de la rama lingüística del Níger-Congo y los dividió entre justamente los del oeste y los del este. Acá hay muchísimos grupos étnicos, acá dentro de lo que acabo de marcar. Por ejemplo, están los Yoruba en el sur de Nigeria, y que se extienden por otros países, que son uno de los grupos étnicos más importantes de África, con decenas de millones de miembros, cuyo idioma, influencia a toda la región, Nigeria especialmente. Y después hay otros grupos como los Wolof, acá en esta zona. Estoy extendiendo, es mucho menor probablemente la extensión de los Wolof. Distintos grupos que en teoría, hasta donde se sabe, todos descienden del mismo grupo, que a su vez, para el sur, serían los bantúes, esta expansión bantú que lleva hasta el cono sur de África. Y acá los bantúes están todos en el mismo color, unificados como un mismo grupo, algo que, esconde muchísimas diferencias acá, dentro de todos estos grupos que están, hay muchísimas diferencias, están, por ejemplo, los Tswana, los Zulúes, muchísimos grupos, que van desde África Central hasta África del Sur, y que en realidad se diferencian mucho entre sí, pero sí es verdad que comparten algunos rasgos y una ancestría común. Si volvemos un poquito acá al Sahel, límite del Sahel con el África subsahariana, tenemos un grupo muy interesante, que serían los chádicos. Un grupo importante de los chádicos serían los Hausa, predominantes en el norte de Nigeria y en el sur de Níger, que también tienen una cultura propia, se distinguen de sus vecinos por muchos rasgos. Un rasgo importante genéticamente es que descienden por rama paterna de la rama R1b, que comparten con gente de Europa, es decir, hace muchísimo tiempo, gente que se cree que vino del Medio Oriente, llegó a esta área y dejó su marca genética que hasta ahora. Esto es compartido por gran parte de Europa. Entonces tenemos que un grupo en lo profundo del África negra comparte ancestría, si bien distante, con gente de Europa. Paternamente todos descienden de un mismo grupo que se dividió hace muchísimo tiempo atrás. Por algunos detalles interesantes de este mapa que tenemos, por ejemplo, acá en el norte de lo que sería República Democrática del Congo, el Camerún en el sur, los grupos pigmeos, que son cientos de miles de personas, un grupo perseguido por sus vecinos bantúes, muchas veces esclavizados, hasta el día de hoy esclavizados. Tienen la característica de ser muy pequeños físicamente y descienden directamente de los primeros humanos. Eso es muy interesante. Y están ahí, ¿no? Tenemos esa área. Después también tenemos acá en el este de África algunas particularidades. Tenemos al grupo Masái, que se encuentra por esta zona. Ya en la costa está el grupo Swahilis, cuyo lenguaje influyó muchísimo en esta área. Es muy conocido el Swahili, hablado por decenas de millones de personas. Y después ya si vamos al sur de África, tenemos un panorama interesante. Tenemos a los malgaches, acá en Madagascar. Como saben, este grupo desciende en parte de la gente que vino de África y de la gente que vino de Asia, el grupo austranesios. Y de hecho hay una diferencia dentro de la isla entre los que son predominantemente africanos, su componente africano es más importante, son todos mezcla, pero algunos tienen componente africano más grande,
y otro tiene un componente austronesio más notable. De hecho, a veces se llegó a ver cierta tensión entre los dos grupos, a pesar que hablan el mismo idioma, que se diferencia de los otros idiomas de África. Es un idioma que está relacionado con las lenguas de Asia. En el cono sur, bueno, al sur de África, ya podemos ver componentes europeos importantes. Acá en este azul están los Boer, que se encuentran en lo profundo del territorio Bantú. También hay otros componentes como el inglés, también los Boer están en muchos lados del país, pero también están los ingleses, que se encuentran en otros lados. Acá también se pueden ver, voy a acercarme un poquito, ¿no? Hay otros grupos anglosajones y también grupos del subcontinente indio. En Sudáfrica hubo una migración del subcontinente indio, del cual estaba conocido Mahatma Gandhi, ¿no?, en su momento. Y después en este gris están los grupos mixtos, es decir, mixtos de europeo y africano, que tienen distintos nombres. En Sudáfrica se los llama los Colored. En Namibia a veces se llama los Bastards, también se dice Colored y otros nombres. Y algo muy importante también a la hora de entender el sur de África es la presencia de los grupos Khoi y los grupos San, que bueno, también, al igual que los pigmeos, son descendientes de los primeros humanos. Tienen una gran variedad de idiomas ellos, justamente porque tienen tanto tiempo que hubo una divergencia muy grande entre distintos grupos Khoisan. Y bueno, mantienen su presencia en el sur de África. De hecho, anteriormente a la expansión Bantú, toda esta zona era de estos grupos. Y después, bueno, quedaron en pequeños bolsones, ahí los pigmeos por su lado más al norte, que es más al norte en el sentido que está en el centro de África, y los Khoisan en el sur, ahí. Los grupos bantúes tienen influencia genética y cultural de estos grupos, pero hubo una predominancia de elemento bantú. Después también podemos acercarnos a alguna zona del continente y vemos, por ejemplo, que hay lugares donde hay población europea predominante, generalmente las capitales, población del subcontinente indio. Se puede ver claramente, ¿no?, que hay estas poblaciones europeas, generalmente en los lugares que son, inclusive asiáticas, en los lugares más poblados, urbanos. También tenemos por Angola, en Angola también. Si nos acercamos a las zonas urbanas, hay elementos no africanos que todavía mantienen una importancia demográfica. Esto se va repitiendo en distintos lados de África. Es decir, si bien hay una predominancia del elemento negro muy importante, todavía en los lugares urbanos hay blancos o gente del Asia en general. Bueno, en Sudáfrica obviamente hay mucha gente de origen europeo, de origen africano, de origen hindú, bueno, y los mezclados, los colored. Así que bueno, es un panorama general, como una introducción a lo que serían las diferenciaciones étnicas en África. Espero que les haya parecido interesante el video. Esto lo voy a ir profundizando eventualmente. Probablemente haciendo videos sobre cada país o sobre cada región y hablando bien de las diferencias étnicas, pero creo que como una introducción al tema sirve. Así que bueno, les dejo la pregunta: ¿qué grupo étnico nacional no nombré que les parece importante? Lo leo en los comentarios. De África, obviamente, ¿no? Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer el agradecimiento de los videos de este canal y mis otros canales Megavisión Mundial, Hipernada, y que también financian mi blog Hiperfuentes. Se los recomiendo, hay artículos interesantes, el mapa inclusive también. Así que bueno, gracias a todos, saludos.